Comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos en este día viernes 3 de diciembre. Estamos cerrando la semana, comenzando nuestro programa del día de hoy. Gracias a los que están en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Temuco, y en pauta.cl, por supuesto, donde también nos pueden ver a través de nuestro streaming. Estamos con nuestros panelistas, equipo completo, para comenzar nuestra edición del día de hoy. Ya está con nosotros Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Cristóbal? Bienvenido. Hola, le damos la bienvenida a los dos que están en préstamo, así están en préstamo en otro equipo, no sé, uno no sabe. Así que bienvenido, muchas gracias, como siempre. Verá, con elástico en todo caso. Paula Poblet está con nosotros, directora de Estudios de Comunidad Mujer, ex secretaria general de Revolución Democrática y miembro del directorio de Rumbo Colectivo. ¿Qué tal, Paula? Bien, muchas gracias por la bienvenida, Cristóbal. Bien, muy bienvenida. Contenta de estar de nuevo con ustedes. Y también está con nosotros Guillermo Pérez, abogado e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. ¿Qué tal, Guillermo? Todo bien, un gusto estar acá nuevamente. Gracias por acompañarnos a los tres. Bien, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy, esta edición de Reunión de Pauta, para analizar primero un tema bien interesante y ponernos a tono también con lo que parte el día de hoy. Esta noche comienza a las 10 de la noche la Teletón 2021. Va a extenderse hasta mañana sábado, bajo el lema Todos los días. Ese es el hashtag con el que la Teletón empieza a tomar presencia en redes sociales también durante estas horas. Este evento con el que todos estamos súper familiarizados, ¿no? Que vuelve además a su tradicional espacio, el Teatro Teletón, pero tal como se hizo ya en 2020, va a alternar entre presentaciones en forma presencial con otras telemáticas para estar a tono con la pandemia. Pero de todas maneras nos trae de vuelta una pregunta que cada cierto tiempo aflora nuevamente en torno a esta institución, a la Teletón. Si sigue siendo necesaria esta campaña o no. Cristóbal, ¿cómo ves tú ese tema y el rol que sigue jugando la Teletón hoy día? Bueno, indudablemente la Teletón ha perdido cierta mística producto de la tecnología. Porque antes estaba todo el ritual de ir al banco, depositar en la cuenta, y ahora con la transferencia electrónica ya como que pierde la mística. Perdón, pero es verdad. Quería decirlo, es lo mismo que, no, antes salir a comer algo rico, etcétera, en fin, delivery. Bueno, pero sin perjuicio de eso, yo tengo varias opiniones. Primero, creo que la Teletón y la Fundación Teletón, ¿no es cierto?, han hecho una labor fundamental, ¿ya? Teniendo yo un hijo que tiene necesidades especiales, si bien él nunca ha ido a la Teletón, entiendo la necesidad de padres, ¿no es cierto?, de los padres de tener una institución así. La típica crítica que me parece razonable, pero algunas veces un tanto amargada, ¿no? Es que no, que esto lo debería hacer el Estado y no los privados. No, en realidad yo creo que esto no es campo de nadie, ¿ya? Pero sí la Teletón hasta el día de hoy sigue ocupando un espacio, ¿no es cierto?, fundamental en esa materia. Se puede criticar hasta cierto punto la sensiblería, un tanto ochentera de repente, y ese tipo de cosas. Digamos. La mise en escena, ¿no es cierto?, la puesta en escena, pero fíjate tú que hasta cierto punto sigue siendo una cuestión que yo creo que tiende a galvanizar a una sociedad que ha estado particularmente dividida en los últimos años, ¿ya? Y en torno a una situación bastante, perdón, ante situaciones bastante nobles, ¿me entiendes? Entonces, y hasta cierto punto mostrando una cara descarnada de lo que es, en definitiva, el mundo de la discapacidad. No me gusta esta palabra, pero la voy a ocupar igual, cómo se tiende a invisibilizar, en definitiva, este tipo de cosas, y lo necesario que es tener, no solamente que los privados aporten, y la labor que hace la Teletón es fundamental, pero al mismo tiempo también donde el Estado de Chile, hasta cierto punto, estaba al debe. Paula. Sí, a ver, yo soy parte de esa caricatura que Cristóbal dice, como que no, que el Estado de la opción, yo creo que sí, ¿no? Para mí la Teletón es un ejemplo de que cuando nos unimos, nos reencontramos, podemos conseguir grandes cosas. Yo misma usé el servicio cuando niña, yo tuve una enfermedad en la cadera, me operaron, estuve varios meses sin caminar, y volví a aprender a caminar en la Teletón.
Ajá. Yo nunca he dejado de donar, pero francamente hace muchos años que no veo el show, aunque obviamente reconozco que más de alguna vez me he emocionado con esos relatos que se presentan. ¿Cómo no? Es imposible no empatizar, ¿no? Mm. Eh, para mí es una demostración de que juntas y juntos solidariamente en el fondo podemos asegurar una vida mejor para todos y para todas. Pero yo sostengo lo que Cristóbal criticaba, o sea, el Estado todavía tiene el desafío de no abandonar a las personas con discapacidad, o sea, Ujú. su bienestar no es una responsabilidad solo privada, sino que es una responsabilidad pública de todos y de todas. Entonces, a mi juicio, se necesita que opere en el fondo la seguridad social con todas sus letras, y en eso es fundamental un sistema de salud que en el fondo le permita a la gente acceder a servicios de calidad, a los servicios que se merece, sin la necesidad de tener que estar gastando un montón de dinero para eso. Y no es Ajá. una demanda únicamente de un sector, ¿no? O sea, el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en su informe sobre Chile, dice que les preocupa que la cobertura del Estado sea muy baja en materia de rehabilitación, que además los fondos públicos se destinen a organizaciones privadas que se dedican a la rehabilitación solo de niños, ¿sí? Y no de todas las personas con discapacidad, donde evidentemente Sí, hay adultos mayores, etcétera, ¿no? también. Entonces, el Mm. propio comité le recomienda al Estado priorizar y destinar recursos a los servicios de Ajá. rehabilitación que además sean universales, porque la Teletón no es para todos y para todas. Entonces, hay ahí una deuda del Estado, sin desmerecer, por supuesto, todo Ujú. lo que la Teletón ha hecho. Guillermo. Sí, yo en general estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Ujú. Yo soy un defensor de la Teletón también, y creo que la crítica a la falta de apoyo estatal puede ser legítima, ¿no es cierto? El Estado tiene que actuar más, pero también hay otra crítica más radical que es distinta a la que plantea Paula ahora y la que plantea Cristóbal, que dice que prácticamente esto tiene que ser excluyente de cualquier intervención privada y que necesariamente tiene que ser un rol del Estado. Y ahí yo creo que eso es como parte de la clásica confusión entre lo público y lo estatal, ¿no es cierto? Que tanto se le ha criticado, por ejemplo, a Fernando Atria y a otros, ¿no es cierto? El pensar que lo público se iguala con el Estado. Y yo creo que en ese sentido uno no puede excluir a la sociedad civil, a la organización de la sociedad civil, como puede ser la Ajá. Teletón, de la provisión de bienes públicos. Sobre todo si esas organizaciones de la sociedad civil ejecutan sus tareas de forma muy satisfactoria, como todos lo vemos, ¿no es cierto? Entonces, yo también creo, por otro lado, que tampoco es como que el Estado te vaya a asegurar una buena provisión del servicio. Como que no podemos pensar que por el simple hecho de que el Estado lo provea, va a ser bien proveído. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces pasa que las iniciativas estatales tienen tensiones o puntos ciegos parecidos o de la misma intensidad, de la misma complejidad que cuando los privados, en cierto modo, también otorgan bienes públicos. No, esa es la tensión que está en juego hoy día también en la Constitución, sin ir más lejos, ¿no? Sí, Sí. pero yo quería, o sea, entiendo más o menos lo que está diciendo el Guille, estamos de acuerdo, pero ojo, que efectivamente, a pesar de que la Paula me dice que es una caricatura, se ha dado, Ujú. ya sea discusiones que yo tiendo a desestimar, que son las típicas discusiones en redes sociales, pero también en la prensa han habido personas sin ir más lejos, y lo que me llama la atención, que Malucha Pinto, siendo convencional, tuvo una acerba crítica a la Teletón. No quiero entrar a discutir las condiciones personales de su hijo, ¿no es cierto? Pero ella entiende lo difícil que es eso. Yo entiendo también que ella tiene una visión, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente es excluyente, ¿ya? Porque en el fondo, cuando ella hace su declaración hace unos meses atrás, ¿no es cierto? Decía que esto tenía que ser Estado, 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 ¿no? Yo no creo que ambas cosas sean excluyentes. Y Ujú. fíjate tú, yo entiendo, Paula, perdona que yo entre aquí a hacer un Cristóbal explaining, pero a mí creo que me pasa lo mismo con la Paula en algún momento. Como que yo también dejé de ver el programa. Yo Sí. religiosamente también deposito con mi mujer, damos a la Teletón, pero hasta cierto punto uno tiene demasiado en el plato, ¿cachai?
del mundo de las preocupaciones a ver, uno puede Sí, empatizar, claro. pero para meter más preocupación. Entonces, de repente como que yo nunca me pierdo el cierre, eso sí, siempre lo veo el cierre, pero el entremedio como que Eh, me pesa un poco. sí. Pero también yo creo, y concuerdo con la Paula, que esto es un momento, nuevamente, de unidad, eh, y que es necesario, pero nuevamente, no es caricatura que han habido personas, fundamentalmente el mundo de la izquierda, que han hecho estas críticas acerbas a la Mm. Teletón, por diversos motivos, muchos de ellos Por que un ni tema más de siquiera, fondo, ¿no? claro, pero más que un tema de fondo, de repente incluso no de fondo, sino de forma, pero no nos olvidamos de lo fundamental, ¿cachai? Mm. De una obra que lamentablemente si no la hace la Fundación Teletón, ¿quién la va a hacer? Sí. Y ahí yo concuerdo con la Paula en que está la deuda histórica con el ámbito de la discapacidad en el Estado de Chile, pero que no es excluyente de la participación de privados. Mm. Sí, yo tampoco lo planteo como cosas excluyentes por si acá, Ajá. solamente reafirmo que el Estado, donde finalmente también, o sea, evidentemente con Guille concuerdo que no hay una garantía de que el Estado lo vaya a hacer regio, Ah, pero sí de lo que yo hablo es de, en el fondo, porque el Estado finalmente De somos todos, asumirlo. ¿no? Entonces, Mm. como que con nuestros impuestos, en el fondo, se haga una serie se provea en el fondo una serie de servicios y de infraestructura Sí. también, que no necesariamente tiene que ser prevista por el propio Estado, pero sí que se ponga como un punto central, y esto no solo en los servicios propios de la rehabilitación, sino que también en la educación inclusiva, en una ciudad que, que, que les permita integrarse sin ninguna diferencia, Sí. como si fueran igual que todos nosotros, ¿no? Porque la rehabilitación al final es el primer paso, ¿no? Pero Claro. es mucho más e incorpora también al sector público de manera relevante en esos otros ámbitos. Interesante el tema en todo caso. Hoy día comienza esta campaña y por supuesto que hay que apoyarla, ¿no? De todas maneras, por todo lo que ya comentábamos. Bueno, vamos a pasar a nuestro tema de fondo para este primer bloque, en esta edición de Reunión de Pauta. Queremos hablar de un tema que se instaló también en la Convención Constitucional, que ha escapado de ese ámbito, por supuesto, y ha abierto un debate bien interesante respecto a lo que significa el decrecimiento económico. No sé si han escuchado de este concepto, pero es una corriente de pensamiento que fundamentalmente lo que cuestiona es la conveniencia de seguir promoviendo el crecimiento económico de manera limitada en un mundo con recursos naturales finitos. Esto está vinculado directamente a la crisis ambiental que estamos viviendo, y lo que plantea fundamentalmente es tratar de vivir con menos, y de vivir mejor con menos. Obviamente que esta tesis tiene muchos más aspectos, pero es una manera de sintetizarlo para abrir el debate. Y se instaló en la convención, en particular en la Comisión de Medio Ambiente, donde algunos convencionales han manifestado estar por impulsar modelos económicos no extractivistas, con fuerte resguardo de los derechos de la naturaleza, y de una manera tal que sea compatible con los desafíos, como decíamos, ambientales que estamos enfrentando por estos días. Ese es el tema que queremos analizar y que tiene hartas aristas, como decíamos. Guillermo, ¿cómo ves tú este concepto, esta idea del decrecimiento, y en un momento como el que está viviendo Chile también, desde el punto de vista político, social y también ambiental, por cierto, hay que meterlo en la juguera? Sí, yo creo que hay varios puntos que uno podría hacer o varias críticas a esta idea del decrecimiento. Primero, creo que es bien contradictorio plantear esta idea y al mismo tiempo querer fortalecer el Estado y transformarlo en un estado de bienestar, ¿no es cierto? O sea, si no hay crecimiento, ¿de dónde va a sacar plata el Estado para poder seguir aumentando su capacidad? Y en esto yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que mejorar su provisión de derechos sociales, que tiene que tener más fuerza, pero claramente eso también depende en buena medida de la capacidad económica del país. Y otra cosa que creo que refleja bien esta idea del decrecimiento, es que se ve una suerte como de elitismo en ciertos sectores de la izquierda que plantean esta idea, porque se abandona o se termina abandonando a grandes masas de la población como para fijarse en agendas que son distintas, como si ambas fueran excluyentes, ¿no es cierto? O sea, como si la idea del crecimiento económico y del medio ambiente fuera excluyente. ¿Y por qué digo que es fruto del elitismo? Porque el crecimiento es una herramienta en contra de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, si se deja de crecer,
los más afectados son los pobres. Entonces, una idea que busca el bajar el crecimiento para darle prioridad a la lucha medioambiental, abandonando en desmedro de todos los grupos vulnerables que se pueden ver perjudicados con esto en el corto y el medio plazo, es bastante problemático y a mí me parece que refleja también un poco esa desconexión o esa fractura de la izquierda con la sociedad. Y es una fractura que la derecha también tiene, en cierto modo, cuando ve, por ejemplo, el crecimiento económico como algo autoexplicativo, ¿no es cierto? O sea, esta idea de que bastaba con crecer simplemente como para que todos estuviéramos mejor, como si el progreso no tuviera tensiones, como si el desarrollo económico se explicara solo simplemente y no hubiera que llenarlo de relato político, por así decirlo. Ajá. Paula. A ver, yo lo primero que quiero decir es que estoy a favor del crecimiento económico, aunque a mí me gusta más el concepto de desarrollo económico, porque me parece más amplio que más solo amplio. mirar el delta en el PIB, ¿no? No tengo ninguna duda de que eso es lo que nuestro país necesita. Ahora bien, en específico, tras la pandemia, a mí me parece que hay que aprovechar de crecer, es decir, de volver a los índices previos a los de la crisis sanitaria, pero aprovechando que la reactivación sea una oportunidad de recuperación y girar en el fondo a un nuevo modelo mucho más sostenible con el medio ambiente. O sea, defiendo que crezcamos, pero al mismo tiempo que tengamos una ocupación mucho más consciente y veraz, no solo de discurso de cuidado por el medio ambiente. Ahora bien, dicho esto, yo quisiera ahondar un poco más en qué es lo que es el decrecimiento. O sea, la síntesis que tú hiciste, Seba, al partir está muy bien, pero también hay harto desconocimiento y caricatura, ¿no? O sea, esto es una corriente, es un espacio de investigadores que están inspirados en el informe Meadows, que es un informe del MIT del año 72, que ya en esa época adelantaba, proyectaba en el fondo el impacto que tenía el uso energético de los seres humanos en el medio ambiente, y no erraron, porque ya decían en esa época que por estas fechas, digamos, íbamos a empezar con la escasez de ciertos recursos, como el petróleo y algunos minerales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esto no es un marco teórico, un corpus académico, intelectual, asociado a una política pública cerrada, ¿sí? Definida, que en el fondo diga esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Sino que son, en el fondo, digamos, ellos sobre todo hablan de que son un concepto misil, ¿sí? Porque al final lo que buscan es no dejar indiferente a nadie, que al final se ponga el tema, que se converse, para que se busquen en el fondo debate y soluciones, discusión. ¿no? Claro. Ahora, igualmente, yo encuentro que lo que ellos plantean igual es súper como ética y o sea, son súper razonables, y éticamente es como bien difícil como rebatirlos, ¿no? O sea, es cierto que estamos destruyendo nuestra propia casa, ¿cachai? O sea, hay que tomar acciones con respecto a eso. Ahora, del mismo modo, a mí me parece indudable que el crecimiento económico ha significado una evidente mejora de las condiciones materiales de millones de personas, de miles de millones de personas. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero igual hay cierto conflicto con esto de entender el crecimiento económico como infinito, ¿no? O sea, hay evidencia científica, hay papers escritos que muestran, y bueno, y también nosotros que pasamos por la universidad y escuchamos esto de los rendimientos decrecientes, ¿no? Y lo experimentamos en nuestra propia vida cuando estamos trabajando hasta la 1 de la mañana, ¿no? Obviamente no rendimos, ¿no? Y está, digamos, demostrado que la rentabilidad social de una unidad extra de PIB, digamos, es cada vez más decreciente en las sociedades más ricas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Sí. Y lo otro es que, con eso termino, que hay una creencia de que digamos, crecer, o sea, los economistas han intentado hacer creer que hay un desacople entre crecer y el mayor consumo energético material, ¿no? Porque en el fondo habría más priorización por los servicios, por lo digital, etcétera. Pero la verdad es que eso ha ocurrido en muy poquitos sectores, ¿sí? O sea, lo que vemos es que efectivamente hay una, digamos,
hay una menor intensidad en ciertos usos, pero al final no una disminución absoluta del uso de recursos y de energía. Entonces, efectivamente, hay que pensar en mejores soluciones, porque, sí, en otros cambios. Claro. Cristóbal. Voy a dar una cucharada histórica y después mi acerba crítica. No al decrecimiento, sino al diputado, o sea, al convencional que anduvo hablando sobre este tema. A ver. El convencional Martín. Exactamente. Juan José Martín. A ver, varias cosas. Uno, primero, esto que estamos escuchando no es nuevo. Es más antiguo de lo que dice la Paula. Lo que pasa es que la Paula está tomando un concepto que ha sido tratado los últimos 40 años y que ha estado en la palestra, ¿no? Desde el punto de vista de los economistas, pero echando un poco más en la historia económica, nos encontramos que ya existen tendencias antiindustrialistas en el siglo XVIII y el siglo XIX, de ahí viene la palabra sabotaje, ¿no? El sabot, ¿no es cierto? Cuando los trabajadores le tiraban sus suecos de madera ¿cómo se llama? A las máquinas para destruirlas, ¿no? Precisamente porque pensaban que las máquinas les iban a quitar su trabajo. En fin. Y bueno, una serie de doctrinas, incluso que desde el punto de vista del pensamiento liberal, ¿no es cierto? David Ricardo, Stuart Mill, eran hasta cierto punto críticos, ¿no? De este crecimiento, pero así como sin ningún control, o por lo menos sin ningún fin más allá que el crecimiento mismo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que, y citando un amigo mío que me hablaba de esto, me decía cuando hacían sus asambleas estudiantiles en el Gómez Milla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de decrecimiento? ¿Ya? Y ahí hay un tema, porque yo creo que el convencional Martín no tiene idea de lo que está hablando, porque cuando él plantea el decrecimiento, lo plantea de una manera distinta como lo entiende la academia, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que él está tratando de hablar de algo que se llama el postcrecimiento, que es otra doctrina, que es como prima hermana de esto, pero tiende a ir más en la línea de lo que estaba mencionando la Paula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega y deja que un convencional diga, mira, yo creo que esta es la tesis y esto es lo que hay que plantear, lo primero que salta a la vista es, primero, que la persona parece que no está muy preparada ni muy leída sobre el tema, ¿ya? En segundo lugar, y aquí yo quiero hacer carne a algo que mencionaba el Guille hace un rato atrás, y lamentablemente lo voy a mezclar con cierto diputado electo de triste memoria, que fue defenestrado, autodefenestrado de su partido, que decía, ay, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto? Respecto a políticas verdes, ¿no es cierto? Si hay que pedírselo a China, etcétera, en fin, ya. Y yo creo que hasta cierto punto hay una razón de ser, digámoslo, de por qué nosotros en realidad no deberíamos inmediatamente abrazar estas doctrinas, ¿ya? Porque el hecho de que Chile abrace el postcrecimiento, el correcto, ¿no es cierto?, primero nos va a estancar probablemente, o no tenemos la capacidad todavía, o la matriz económica para poder hacerlo. Es un proyecto a largo plazo. En segundo lugar, ¿cuál va a ser la contribución de Chile? O sea, nosotros nos vamos a sacrificar para que, no sé, los Estados Unidos o China o la Unión Europea tengan más posibilidad de consumir, o sea, de quemar combustibles fósiles, etcétera. Claro, somos los más pobres, ¿no es cierto?, los que tenemos que hacer el sacrificio por las naciones más ricas, ¿ya? Y de ahí entonces yo creo que hay que ser prudente y ponderar esto, ¿ya? Porque cuando uno lee, todo esto partió con la columna del Mercurio, ¿no es cierto?, esta página completa donde... Sí, y una entrevista en el Mercurio de... Y una entrevista, ¿no es cierto?, donde hablaba este gallo. Entonces, el problema es que al final pareciera ser que aquí tenemos una panacea, la queremos proponer, etcétera, pero en realidad hay mucho que discutir y nuevamente hay que preguntarse de qué se está hablando cuando se está hablando de este tipo de materia. Entonces, en resumen, para no seguir lateando, si nosotros queremos dar esos pasos, yo creo que está bien que nosotros empecemos a tomar más conciencia, por lo menos Chile es un país importante dentro de la región, no sé si a nivel mundial no dudo mucho, pero a nivel regional somos un país importante y podemos dar esos pasos y puede servir de ejemplo para otros, pero tampoco me venga a decir el convencional Martín que porque Chile tome esto y haga una constitución ecológica y todos esos adjetivos calificativos que les encantan a algunos en la convención, nosotros vamos a lograr hacer un aporte tan grande que el mundo nos va a seguir o que no va a tener ningún tipo de consecuencia en nuestra economía. Ya, entonces hay como punto en común la necesidad de mantener ciertos niveles de crecimiento, ¿no? El tema es el camino para hacerlo. Sí, pero también... Igual.
Me gustaría decir algo muy ligado a lo que acaba de decir Cristóbal, respecto de otro convencional, Agustín Esquella. O sea, cuando uno lee la carta que escribió en el Mercurio sobre el mismo tema, como alegándole a la gente porque compraba muchas cosas, como que uno se pregunta quiénes son ellos para alegarle a la gente a adquirir lo que quieran. O sea, como personas suena muy elitista, ¿no es cierto? O sea, personas de sueldos millonarios, de grupos privilegiados, diciéndole a los pobres que tienen que dejar de comprar para poder arreglar el mundo, ¿no es cierto? O sea, como explicándole a la gente que tienen que dejar de consumir. Y eso obviamente como que también genera un quiebre, es como no entender cómo vive la gente, que la mayoría de la gente vive endeudada, vive prestado, que hay una clase media que es muy pobre para disfrutar de los beneficios del mercado y muy rica también para disfrutar de las dádivas que da el Estado. Entonces, eso es una pregunta que hay que también poner sobre la mesa. Y otra cosa que creo que también es importante, que es un punto ciego que yo creo que es el que está un poco detrás de toda esta discusión, tiene que ver con la pregunta respecto de qué va a pasar o qué pasa si 7.000 u 8.000 millones de personas viven de la misma forma, o en el sentido de logran el mismo estándar socioeconómico. O sea, si nuestro modelo va por una lógica de querer mejorarle la situación de vida o la calidad de vida a mucha gente para poder llegar todos a tener una situación igual, o que todos puedan aspirar a lo mismo, el mundo se vuelve insostenible, ¿no es cierto? Entonces, eso también es algo que la cantidad de gente que tenemos hoy día en el mundo, que otro tipo de problemas también generan tensiones, pero también, y esto es lo último que voy a decir para darle la palabra a la Paula, yo creo que el presentismo también nos mata un poquito, y eso tiene que ver como con lo que decía Cristóbal, de que nuestro presentismo nos impide ver que esto es una dinámica de siglos, ¿no es cierto? O sea, que no cambia con pura buena voluntad ni con escribir la Constitución que vamos a ser más ecológicos, sino que tiene que ver con cambios filosóficos, antropológicos, culturales que requieren décadas y que también se vuelven medio irrealizables cuando uno ve la postura que suelen tener los defensores del medio ambiente en otras agendas, ¿no es cierto? Pienso, por ejemplo, en el cuarto retiro. El cuarto retiro es una agenda que privilegia exactamente lo que supuestamente la agenda medioambiental busca combatir, ¿no es cierto? Que el consumo excesivo, que este tipo de cosas que la gente que también defiende el decrecimiento está tratando de poner sobre la mesa. Y eso también, y esto es lo último, tiene que ver con la idea de que acá, yo digo que este es un problema de décadas y de siglos, esto lo hemos conversado acá, ¿no es cierto? Pero porque el problema medioambiental se plantea en una forma de entender la relación del hombre con la naturaleza que es muy anterior a nosotros, y que no es problema de los últimos 30 años. Uno está pensando, por ejemplo, en Descartes, en el siglo XVI, de decir el hombre tiene que ser amo y señor de la naturaleza, y como que uno puede llevar el problema hasta ahí, ¿no es cierto? Y tampoco de los 30 años, porque, por ejemplo, no sé, Chernobyl fue en la Unión Soviética, no es un problema puramente del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más complejo que una simple palabra dentro de la Constitución y que una simple idea de buena voluntad que finalmente no va a arreglar mucho. Y basta mirar el caso chino también para hacer ese paralelo. Paula. Y yo complementar cosas que dijo Cristóbal y cosas que dijo el Guille. O sea, yo creo que, no, yo sé que ningún decrecionista serio va a decir que África o Centroamérica deben de crecer, ¿sí? Eso, porque eso no tiene sentido. O sea, sus recomendaciones de política en general van para los países desarrollados que no están demostrando una capacidad de solventar las necesidades materiales con un impacto ambiental razonable. ¿Sí? O sea, sino que por el contrario, que están dejando la escoba en el medio ambiente, ¿no? Entonces, en general, sus recomendaciones tienen que ver con sacar del centro al PIB como el único indicador de bienestar, y, o más bien, identificar ciertos sectores de la economía sobre los cuales hay que hacer políticas activas de decrecimiento, ¿sí? Pero son súper puntuales, como la industria armamentista, no sé, la forma en la que se hace publicidad, porque efectivamente hay un incentivo a consumir cosas que no necesitas, y también, por ejemplo, el transporte motorizado individual, ¿sí? O sea, ir por alternativas más colectivas, aumento del transporte público, etcétera, ¿no? Pero son cambios sectoriales, digamos. Claro, entonces, para cerrar, básicamente lo que sabemos, y en esto es complementar lo que decía el Guille recién, fondo, es que el modelo de desarrollo vigente de los países de más alto ingreso, en el fondo, no es universalizable, ¿sí? O sea, no podemos imitarles, porque menos en este contexto de crisis climática urgente, porque, o sea, simplemente no da, o sea, el planeta no da, no entra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el desafío es cómo
en un país que, como Chile, digamos, que ya avanzó algunos pasos en este camino, modificar la trayectoria para desarrollarnos bajo un modelo que cuide el planeta y que privilegie el bienestar. Cristóbal. No, que era simplemente algo para continuar el discurso de la Paula. Lamentablemente, lo que nosotros hemos visto en el debate que se ha dado en la convención no va en la línea que dice la Paula. ¿Cachai? No. Es el problema, porque al final, a ver, yo no voy a decir que Chile tiene la economía de un país centroamericano o africano, porque no es así, ¿ya? Nosotros estaremos, perdonando la expresión, no sé si estará todavía actual, que estamos en el segundo mundo, eternamente siendo un país en vía de desarrollo. Ya, tenemos una economía más grande que, no sé, Angola, Zimbabue, o quizá, bueno, los 5 países que conforman, o 6 países que conforman Centroamérica. Sin perjuicio de eso, ¿ya? Nosotros tampoco tenemos esta capacidad, y efectivamente lo que dice la Paula es cierto. ¿Sí? Las políticas decrecionistas o de postcrecimiento van dirigidas fundamentalmente a países ricos que son potencias económicas. Pero y alcanzan un cierto nivel de bienestar. Claro, pero ahí nos encontramos con el siguiente problema, ¿ya? Porque a la larga, cuando uno toma las lógicas de decrecimiento en vez del postcrecimiento, nos encontramos ante lo que señalaba el Guille, ¿ya? Que yo le voy a decir al gringo de turno: mire, señor gringo, usted ya no puede tener su Ford F-150 y consumir la cantidad de, no sé, de combustible que permitiría, no sé, mantener 50 hectáreas de bosque en la Amazonas, ¿me entendés? Porque uno tendría que entrar a convencer a esas personas y decir: miren, ¿saben qué? Donde nosotros nos encontramos estamos bien. Hay que entrar a regular, o sea, hay que entrar a tratar de elevar a las personas que están más abajo que usted, ¿ya? Sí. Y eso es bien complicado. Ahora, decirlo en Chile, con los problemas que nosotros tenemos de pobreza, que el Guille bien mencionó, que la Paula también se dirigió a eso, no, es una cuestión que pareciera más un voluntarismo. Y sobre todo pensando en además cómo se ha ido desarrollando el modelo, ¿no? Si uno recoge un poco la tesis de Carlos Peña sobre ese tema, el consumo tiene un rol vital también y bien importante en la forma en la que se ha ido desarrollando el modelo chileno. Está entretenido el tema en todo caso. La Comisión está empezando a tratar estos asuntos, así que seguramente podremos profundizar con más argumentos sobre la mesa también a partir de ese debate. Guillermo Pérez, Cristóbal García Huidobro y Paula Poblete están junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta en este día viernes. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos pronto con las noticias coladas que traen nuestros panelistas. Antes los invitamos a revisar Derecho a la Convención, que es el nuevo programa de Pauta con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio, todos los sábados en pauta.cl, este domingo también a las 10 de la mañana en nuestra señal radial. Nos vamos al corte y volvemos. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, Movistar y Pauta te invitan al encuentro Conectividad Digital de la A a la Z, en el que participarán la presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, Jimena Órdenes, el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Mariliana Méndez, y el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez. Sigue este encuentro el martes 7 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, a través de nuestro streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5.
Seguimos adelante, estamos aquí en Reunión de Pauta junto a Cristóbal García Huidobro, Guillermo Pérez y Paula Poblete. Vamos a revisar, eso sí, antes de comenzar nuestro segundo bloque, la efeméride para el día de hoy, para este 3 de diciembre. En el año 1993, el inventor ruso Leon Theremin murió. Fue más famoso por su invención del theremin, que es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos. Tocó por primera vez con la Filarmónica de Nueva York en el año 1928 y se ocupó también, este desconocido, ignorado instrumento, pero bien importante, en esta canción, la que estamos escuchando de fondo, Good Vibrations de The Beach Boys. Incorporaba precisamente dentro de todo su abanico musical este instrumento inventado por Leon Theremin, a quien recordamos el día de hoy, 3 de diciembre de 1993, la fecha de su muerte. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Bien, nuestras noticias coladas están bien distintas, abordan varios temas diferentes, muy entretenidos todos. Partamos por al revés de lo que hacemos habitualmente, si les parece. Vamos a partir por la noticia blanda que nos trae hoy día Guillermo Pérez, pero que me parece que es bien importante, ¿no? No es tan blanda. No, yo diría blanda porque generalmente uno por defecto profesional quizás tiende a dejar estos temas hacia el final y me parece que es una noticia de toda relevancia. El cantante español Joan Manuel Serrat va a realizar una gira final para despedirse de los escenarios el 2022. Guillermo, cuéntanos. Sí, ¿no? Y además que con las peleas que hemos tenido de repente en este panel, esta noticia es muy amorosa. Muy amable, muy amable. Entonces, bueno partir por esto. Sí, bueno, como dice Seba, el gran cantautor catalán Joan Manuel Serrat se va a retirar definitivamente de los escenarios. Y yo quise traer esta noticia porque creo que Serrat ha sido una voz relevante, no solo para España, sino que para Latinoamérica en general, ¿no es cierto? O sea, es parte profunda también de nuestra historia política. Pienso, por ejemplo, en esa vez en que Pinochet le negó la entrada a Chile, cuando él venía con la delegación española que venía a observar el plebiscito, y esta instancia donde se tuvo que quedar adentro del avión, nadie sabía muy bien qué pasaba, y después también su regreso triunfal en 1990 cuando dio un concierto ya cuando Chile estaba en democracia. Serrat ha acompañado a muchas generaciones importantes de gente, entre las cuales, no sé, está desde mi mamá hasta mis sobrinos, ¿no es cierto? Entonces son generaciones de 50, 60 años de diferencia, canciones inolvidables. Yo creo que cada vez quedan menos cantantes como Serrat, como Joaquín Sabino, como toda esa ola de cantantes que fueron bien famosos en los 70, 80. Y por eso mismo también es bueno homenajearlos en vida porque ya se están retirando y hay que empezar a aprovechar sus últimos destellos, ¿no es cierto? Y esperemos que este retiro, eso sí, no sea como los retiros de Rafael de España, que Rafael se retira todos los años y que hace giras de retiro cada mes, ¿no es cierto? Entonces, sí, es verdad. Pero yo creo que esta vez Serrat ya también está ya más viejo, tiene 77 años y ya no creo que esté como para ánimo de muchas giras más. Está bueno, buen análisis. Paula. Sí, yo soy de las que, de esas personas que dice Guille que Serrat ha sido parte de su vida, ¿no? A mí Serrat venía en la leche, en la mamadera, ¿no? Y nada, pues me emociona. Yo fui al concierto del Dos pájaros de un tiro que hizo con Sabina. Extraordinario, ese disco es maravilloso. Pero claro, el disco está súper pinchado, pues está la voz súper como arreglada, porque francamente en vivo ya se siente el envejecimiento de Serrat, es súper conmovedor, como ya casi no canta, ¿cachai? Entonces, sí. Nada, yo me enteré gracias a que Guille trajo esta noticia, no lo había leído, y nada, pues espero poder ir a esa gira, porque qué nervio que sea su último. Sí, va a comenzar, entiendo, en Nueva York y termina en Barcelona, en su tierra, Joan Manuel Serrat, con esta gira. Cristóbal. Caminante no hay camino, ese camino al andar. Un poema Machado, yo me acuerdo, a mí me encanta esa canción hasta el día de hoy, ¿no? Me acuerdo mi mamá me ponía Serrat de repente y en la radio y yo escuchaba, claro, chico, no entendía mucho, le pido disculpas a mi madre por revelar su edad, digamos, más o menos, pero sí, es una pena, pero también hay que
las viejas glorias, ¿no? Porque Serrat es una vieja gloria de la música, ¿no? Merecen descanso. Yo concuerdo, hay que irse antes de las primeras pifes con los últimos aplausos. Serrat es un gran artista, indudablemente, y está bien que haya una buena despedida, ¿no? En torno a esto. Cierto, cierto. El video, o más bien, el concierto al que hacía mención Guillermo, este regreso del año 90, está disponible en YouTube por si alguien lo quiere buscar. Por fin Chile, 1990, así se llama. Si alguien quiere verlo, está bien bonita esas primeras imágenes. Saluda al presidente Elwin en ese momento y después sale al escenario con una ovación. Está bien bueno el video, esos recuerdos de ya hace 31 años. Vamos a la siguiente noticia colada. Paula Poblete nos invita a hablar de la entrevista que dio en el diario La Tercera, la economista de la OCDE para Chile, Paula Garda. Esta semana se publicó un informe con proyecciones económicas, también para Chile, son globales, pero hay un apartado también para Chile. Y lo que dijo Garda en esta conversación es que el riesgo de no llevar a cabo una agenda de reformas es volver la situación prepandemia. Bajo crecimiento, altas desigualdades, dice en esta conversación. Paula. Sí, bueno, tiene algo de relación con lo que estábamos conversando en el primer bloque respecto del crecimiento, ¿no? Sí. Yo no sé si esta noticia va a pasar colada o no, espero que no, digamos, aunque igual con el sesgo que tienen los medios de Chile, tal vez no se le dé la importancia que tiene, ¿no? En simple, como decías tú, la OECD coincide en el fondo con una de las candidaturas presidenciales y no con la otra, ¿sí? La OECD básicamente plantea para Chile lo mismo que está planteando Boric, ¿no? Una reforma tributaria para básicamente hacer dos cosas. Una, hacer más justo el sistema tributario, porque es escandaloso como los más ricos, el 1% más rico, por ejemplo, paga una tasa neta de impuestos menor que todos los que estamos en esta conversación y menor que todos los que nos están escuchando, a menos que nos escuche gente del 1%, ¿no? Entonces, una reforma tributaria, digo, para disminuir las desigualdades, por un lado, y por otro, recaudar más para tener más ingresos permanentes y con eso financiar más derechos sociales, donde está pensiones, salud, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, el otro candidato está en una línea totalmente contraria, o sea, quiere disminuir la recaudación fiscal, bajar los impuestos y, como dice él, reducir el tamaño del Estado. Entonces, esa vía es totalmente equivocada y no solo lo dice la OECD, sino que cualquier analista serio que de los que incluso se sumaron precisamente al comando de este señor en esta segunda vuelta, ¿no? Entonces, en definitiva, la OECD dice que se necesitan reformas que permitan aumentar la productividad y el crecimiento de largo plazo para tener un mayor desarrollo, y estas reformas estructurales en educación, en pensión, en salud, etcétera, tienen que finalmente permitir que el crecimiento, que el desarrollo sea inclusivo, que sea compartido por todos, que haya una mejor redistribución. Entonces, como decías tú, que es la bajada del titular, ¿no? Que el riesgo de no llevar a cabo esta agenda es volver a la situación prepandémica que sabemos que era de crisis para nosotros, o sea, sí, bajo crecimiento, altas desigualdades que ya nos están tolerando. Entonces, ojalá seamos capaces de, sea quien gane, y dada esta conformación del Congreso tan, comillas, equilibrada que quedó, ¿no? Seamos capaces de ponernos de acuerdo y de asumir estos desafíos y tomar en el fondo la oportunidad que tenemos de salir de esta situación crítica. Ajá. Cristóbal. Mira, a ver, indudablemente la situación económica chilena no es buena, más encima el pronóstico del tiempo, ¿no es cierto?, económico, bien malo, ¿no? Porque para el 2022 las cifras de crecimiento según el Banco Mundial, en fin, están del orden del 1 o el 0,9, ¿no? O algo así, o el 2,2, no me acuerdo bien, pero para el 2023 un 0,3. Entonces, yo no sé, a ver, yo no sé cuán sabio sea, ¿no?, entrar a conversar cuánto tenemos que cambiar las reglas del juego en materia tributaria, o si no será mejor, en realidad, tomar una pausa y meditar esto con mayor latitud. Yo concuerdo que, por ejemplo, cuando uno lee el programa de José Antonio Kast, ¿no?, en cuanto a la reforma que él quiere hacer,
No, yo no soy economista, ¿me entienden? Pero yo no necesito serlo para saber que ahí hay problemas más o menos graves en cuanto al planteamiento que él está haciendo, ¿ya? Y que por eso él ha sumado a un montón de economistas, ¿no es cierto? Así como lo hizo Boric, para también bajar un poco el tono de su programa refundacional, ¿no es cierto? Y las influencias del PC. Y hay grandes nombres también, French Davis, entre otros, en que efectivamente se ha tratado, ¿no?, de moderar la situación, ¿ya? Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a ver hacia dónde vamos. Yo concuerdo con la Paula que vamos a ver quién sale presidente, pero fundamentalmente no solamente la va a tener difícil ya desde el punto de vista en plano político, sino que también muy difícil desde el punto de vista económico. Yo creo que hay que tomar medidas que sean razonables y que vayan, ya como estábamos hablando del crecimiento, que vayan en pos de recuperar ese crecimiento. Algo así dijo también Mario Marcel en Londres esta semana en el Chile Day. Guillermo. Sí, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que Chile requiere reformas estructurales, ¿no es cierto? El problema es que no hemos visto esa discusión tampoco. O sea, cuando uno ve las cosas que se promueven y la calidad de las cosas que se promueven, uno se da cuenta que no hay espacio para tener esa discusión, ni tampoco para tener la discusión que hablábamos antes, ¿no es cierto? De cómo llenamos de contenido la palabra crecimiento económico o desarrollo económico. Y yo no creo, a diferencia de la Paula, que el economista de la OCDE esté de acuerdo con que Gabriel Boric está apoyando, por ejemplo, el cuarto retiro, desarmando el sistema de pensiones, ¿no es cierto? En ese sentido, como que a mí me da la impresión de que separar esto entre un candidato que es el bien y el otro candidato que es el mal, no me parece muy, muy adecuado, considerando que las dos candidaturas tienen sus problemas. O sea, Boric hoy día está apoyando el cuarto retiro. No sé, esta economista de la OCDE también en la entrevista hablaba de preocuparse en educación, pero en primera infancia, ¿no es cierto? Pero el candidato Boric defiende el tema de la condonación del CAE, ¿no es cierto? Entonces plantean estado de bienestar, pero también se ríen de aumentar la edad de jubilación, cuando algo que lo dice, no sé, Costa Spin Andersen es alguien que lo ha dicho muchas veces. Se ríen de cuando se habla de los problemas de inestabilidad familiar o cuando se habla de los incentivos a las familias, cuando la verdad es que esa es una política que han hecho hasta los países nórdicos que quieren imitar. Entonces como que da la impresión de que de repente esta separación entre el candidato del bien y el candidato del mal nos impide ver que las dos candidaturas tienen problemas. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con Cristóbal respecto a los problemas de la candidatura de José Antonio Kast. Pero eso tampoco nos puede negar ver que la otra candidatura también tiene los problemas y que no es que una sea de reforma y otra sea de total, ¿cómo se llama? De total homogeneización o de mantener la situación tal como está, porque la verdad es que si cualquiera de los dos quiere ganar, va a tener que ser capaz de plantear reformas, no va a poder plantear una situación tal como está. Sí, claro. Sí, y va a tener que ir a negociar al Congreso, eso está bien claro, cualquiera de los dos. Vamos a la noticia colada de Cristóbal García Huidobro para que no andemos corriendo con el tiempo luego para analizar su noticia colada. Se trata de un estudio, es el índice de costo de vida mundial que publica anualmente el Economist Intelligence Unit y que ubica a la ciudad israelí de Tel Aviv en el primer lugar. Cuéntanos, Cristóbal, sobre el tema. Bueno, ya que íbamos a hablar de crecimiento, de economía, porque venía encargado de la economía el día de hoy, yo quise traer esta noticia, recién salida, ¿no?, del horno, donde esto, se han fijado que de repente publican cuáles son las ciudades más caras y las ciudades más ¿cómo se llama?, más baratas para vivir. Por si acaso, si me preguntan dónde está Santiago, no tengo idea, lo busqué, pero no me aparece en el informe, porque lamentablemente el informe, el resumen no es el problema, el otro hay que pagarlo. Y quiero mucho el programa, pero no tengo $150 para pagar el informe completo. Pero, no le pediste producción, pero no importa. Bueno. No le pedí producción, pero bueno, ahí vamos a hablar con la Rosario. No, pero hablando en serio, aquí uno se da cuenta de varias cosas. Primero, París ha sido desplazada, en una ciudad más cara del mundo, ya está Tel Aviv, y uno empieza a ver más o menos cómo ha afectado la pandemia, ¿no? Así como también cómo se ha ido afectando la vida de las personas en torno a lo que se ha convertido la crisis económica producto de esa pandemia. Y aquí tú te das cuenta de varias cosas. Uno, en primer lugar, que el costo, como dice el gran Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez, ¿no? Y gracias a él, el costo de la vida sube y sigue subiendo, pero el problema es que no necesariamente hay como, ¿cómo se llama?, de alguna manera, tratar de compensar ese costo, ¿no? Más todavía como está la situación hoy día con la pandemia.
cuando uno mira, por ejemplo, el listado de las ciudades, ¿no?, que son las más caras, claro, está primero Tel Aviv, después está Singapur, después hay un montón de países nórdicos entre medio. Londres bajó, de hecho, creo que está en el lugar 19, ¿no? Y eso que yo siempre consideré que Londres era extremadamente caro. Pero bueno, en fin, Hong Kong, Singapur, en fin, Kuala Lumpur, en fin, son todas ciudades que han ido creciendo, ¿no?, en cuanto al costo de la vida. Pero la cifra negra, ¿no?, es, si bien sube el costo de la vida, ¿cómo se compensa eso con el poder adquisitivo de las personas? Claro. Y además también, no está en la noticia propiamente tal, para eso hay que leerse el resumen del informe, ¿no? Se hace un desglose también respecto al consumo de combustibles fósiles, se hace un desglose de distintos productos también de canasta. Entonces ahí uno se da cuenta que hay un montón de cosas que han elevado su precio enormemente, que tiene que ver con el quiebre de las cadenas de alimentación, ¿no es cierto?, las cadenas productivas. Entonces, y al final, ¿cuál es la conclusión a la que llegas? Que producto de la pandemia el mundo se ha empobrecido, se ha empobrecido muchísimo, ¿no? Y es, en definitiva, el desafío tratar de recuperar el estándar de vida prepandémico. El problema es que la pandemia está lejos de terminar, porque ahora llegó la variante que tiene, más encima no le podían poner un nombre más ominoso, así como Omicron. Entonces, bueno, en fin, más encima el por qué no nombraron las otras, por ejemplo, hay otras letras griegas entre medio, y una de ellas es Xi, la XI. Y porque nada, que se escribe igual que el presidente de China, y ustedes saben, no hay que meterse ahí. No venía muy bien. Pero bueno, en fin, eso. Así que está complejo el asunto. Tenemos un minuto para los comentarios, Paula, Guillermo. No, yo debo confesar que pensé que aparecía Santiago en el ranking, y que por eso Cristóbal había mandado la noticia, porque de verdad yo encuentro que Santiago es demasiado caro. O sea, lo vive la gente para la que no le alcanza en el fondo la plata para vivir, pero también los extranjeros que vienen. O sea, que no pueden creer que Santiago sea tan caro como las ciudades en Europa o en Estados Unidos, incluso más caro en algunos bienes. Y además, por cierto, lo que muchos extranjeros, sobre todo europeos, no pueden creer es que además de todo lo caro por lo que hay que pagar por el colegio, por la salud, por todas esas cosas que en el fondo ellos tienen como servicios y derechos universales garantizados por la seguridad social. Entonces, de verdad, yo por eso pensé que Santiago iba a aparecer. Vamos a averiguar dónde está Santiago en el ranking, ya lo vamos a conseguir. Guillermo. Sí, yo solamente quería decir que es cierto, cada vez se hace más difícil vivir en los grandes centros urbanos, y eso es complejo no solo porque la vida es cara, sino porque también aumenta en cierto modo la fractura social. Hay varios autores que han mostrado que existen fracturas entre, por ejemplo, los centros urbanos de las grandes ciudades del mundo y la gente del mundo rural, entre arraigo y cosmopolitismo, entre las capitales y los territorios que están fuera de la capital, y que muchas veces ese conflicto territorial es el que marca también el conflicto entre las élites y el resto de la ciudadanía. Entonces también es un tema importante por eso. Chantal del Sol lo ha trabajado muy bien, Michael Lind también lo ha trabajado muy bien, y Christopher Lach hace 20, 25 años también en un par de libros fue de los primeros en hablar sobre este tema. Bien, las noticias coladas de nuestros panelistas, Paula Poblete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidobro. Vamos ahora a los datos que nos traen nuestros panelistas para el día de hoy, al cierre del programa, sus recomendados para este viernes. Guillermo, partamos contigo. Sí, yo quise traer como recomendación el libro El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, que es una novela de este autor colombiano que se ganó el premio Alfaguara ya hace 10 años, el 2011, y que relata un poco la vida de un joven profesor de Derecho y como su intento por superar los traumas que le tocó vivir cuando él era joven y vivían toda la violencia de la Colombia azotada por el narcotráfico. Y muestra cómo las consecuencias de ese narcotráfico, de todo lo de Pablo Escobar, que uno lo ve como medio caricaturizado en las series que están en Netflix o en otros sitios, las consecuencias de eso no son solo económicas ni políticas, sino que también son profundamente sociales, que generan fracturas, que generan problemas serios de salud mental, que generan una fractura bien importante dentro de los países que cuesta sanar, por así decirlo. Y esto es un poco el camino de este joven abogado que le tocó vivir todo esto, en sanar o intentar sanar esta fractura con su propio país, con la historia trágica y violenta del narcotráfico en Colombia. Buena recomendación. ¿Cuál es el nombre del autor? Me perdí con El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez, ese era el nombre. Perfecto. Buena recomendación, Guille. Buen nombre. Paula.
yo traigo una repetición en mi recomendación, porque hoy día, bueno, en Europa ya empezó, pero el 3 de diciembre, en el fondo, viernes 3 de diciembre, es la última parte de La Casa de Papel. Fueron al final 3 temporadas, pero emitidas en 6 partes. Yo la vez pasada les recomendé la quinta, y como que fui bien escéptica pensando en que la cuestión iba a desteñir, y no destiñe, así que yo ahora estoy esperando no destiñe para nada. Mira, yo me quedé perdido como en la segunda, así que estoy bien atrasado. Es buena. ¿Qué habrá pasado con recomendación, ¿Qué habrá pasado con Toyo finalmente? No, pero ¿cómo te voy a spoilear eso? No spoileé. Ahora terminando el programa y conversan, porque ningún spoiler, ninguno. Cristóbal. Ya, lo que pasa es que traigo 2 cosas, pero como no puedo hablar de 2 cosas, le quiero preguntar a la Paula, ¿qué preferís? Como mis recomendaciones, como la última que te hice, una serie, o algo más esperanzador, o más entretenido. Más esperanzador, pero no, aquí es un libro bonito. Que lo recomiendo. Vámonos por el lado malo, Ya, les recomiendo una serie en Netflix que es de un director fantástico de Tren a Busan, que se llama, para que vean el título, ¿no? Rumbo al infierno. Es una serie en 6 cortos capítulos, que es una cuestión muy loca. En un día en Corea del Sur empiezan a aparecer, ¿no sé, seres sobrenaturales que condenan al infierno a las personas que son malas, en definitiva, ¿no? Y se forma toda una histeria colectiva de dónde aparecen estos seres, que además vienen de la mano, ¿ya?, con el surgimiento de un culto milenarista, ¿no? Ustedes saben que Corea del Sur es el país que más cristianos tiene en proporción, ¿no es cierto?, en toda Asia Oriental. Entonces, la recomiendo así a todas luces, pero también ojalá con la luz prendida y con alguien al lado así como para agarrarse. Es como para haberla usado en la mañana entonces, ¿eh? Después es bien gore, más que el juego del calamar. El juego del calamar es para mayores de 18, este es como para mayores de 21. Así que, es buenísima, es buenísima. La voy a poder ver entonces. Cristóbal García Huidobro, Guillermo Pérez y Paula Poblete junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los 3 por el fin de. Que esté muy bien. Nos vemos, chao. Gracias por acompañarnos. Viene Cristian Barken desde el jardín. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes.